Eh, listo, got it. Ahí está, listo. Entonces ya aceptamos y ya empezamos a grabar. Eh, por otro lado tenemos como un objetivo grande y es apoyar de manera masiva para recoger fondos para la tercera temporada de Matarife. Hay un llamado que hace Daniela mundial y hay que seguir investigando, hay que seguir poniendo en discusión toda esta información y él nos va a explicar hoy de qué se trata Matarife 3, cuál es el siguiente paso del que él está hablando, eh, porque en este momento hay todo, como decía, hay un proceso de denuncia permanente que se ha hecho con Matarife 1 y 2, pero necesitamos, o la sociedad como colombianos, como latinoamericanos, necesitamos llevar estas investigaciones, estas denuncias en otro momento, en otro nivel. Ya luego Anil nos explicará eso con detalle, qué es lo que él quiere decir y cuál es la invitación. Y para eso tenemos básicamente tres estrategias. La primera, está la Baki en Colombia. Ustedes colocan Baki Matarife y ahí pueden hacer las donaciones en peso colombiano. La segunda tiene que ver con el GoFund que abrió él en Francia. Hemos estado publicando la cuenta de él. Y la tercera, nosotros aquí como Solidaria Melbourne vamos a hacer aquí una vaca entre nosotros por si alguien se quiere sumar, por si alguien se quiere unir para enviar un valor a Daniel directamente, ¿listo? Como lo hemos hecho antes, como decía Jeffer, con todos los otros proyectos en los que nos hemos apuntado, desde Ituango hasta las primeras líneas, a estudiantes, etcétera, etcétera. Bueno, nos quedan 8 minuticos. Bueno, entonces les cuento además, muy emocionado, que se nos vienen una franja de espacios en adelante con invitados para hablar de diferentes temáticas. Mañana va a estar Antonia Simón para que se unen. Ella nos va a hablar sobre el proceso de paz. La próxima semana tenemos también dos momentos. El lunes vamos a hablar sobre procesos psicosociales. El martes vamos a hablar sobre alguien muy interesante que ha vivido, que ha investigado la masacre del Salado y esta violencia en el norte del país, para que se unan. Y vienen otros personajes de la vida política y de la vida pública en las siguientes semanas. ¿Listo? Bueno, Jeffer, te dejo un poquito el micrófono. No sé si alguien quiere proponer algo, opinar algo. Yo voy a conectarme con Daniel para decirle que estamos listos y comencemos porque yo sé que van a surgir muchas preguntas y bueno. Hola, aquí estamos John, con Daniel. Hola, ya está ya. ¿Quién es Aleja? Sí. Ya. Hola, listo. Daniel, Aleja, activen la cámara para poder verlos. Pero ahí la tenemos activada. Listo, bien, súper. Era yo el que no. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me alegra un montón verlos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? De la jornada. Un saludo muy grande a todos ustedes. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el esfuerzo que están haciendo. Les estoy muy agradecido, con toda el alma, muy honrado. Bueno, nosotros también estamos agradecidos y bueno, seguimos la enorme labor que has hecho todos estos años. Estamos de este lado del mundo, pero estamos siempre firmes, apoyando, en contacto con lo que sucede en Colombia. Quiero explicarte rápidamente cómo vamos a hacer la conversación. Va a ser una conversación abierta. Vamos a tener como 3 grandes bloques. El primer bloque, Daniel, queremos un poco explorar acerca de quién es Daniel y por qué Daniel sale como de un espacio de conformidad de la sociedad bogotana y se lanza a hacer estas preguntas, estas indagaciones personales y sociales. Luego hay como un segundo bloque en el que vamos a hablar de Matarife 1, de Matarife 2, y luego ya después queremos charlar sobre lo que es Matarife 3 y cuál es ese paso que tú quieres dar, cuál es esa invitación. Ya estábamos hablando sobre, y estamos promoviendo la Baki, el GoFund, y bueno, aquí entre nosotros como colectivo y como organización Solidaria Melbourne vamos a hacer también vamos a recoger fondos para poder ponerlos allá directamente. Eso lo hacemos entre nosotros, básicamente. Entonces, bueno, pues, Daniel,
yo quiero primero preguntarle, porque pues es como muy interesante lo que está pasando el día de hoy, bueno, ayer en España. ¿Cómo ustedes han visto lo que sucede en España, no? Eh, ¿Cómo van con ese recibimiento al presidente Duque? Vemos que en estos días se desarrolla la Feria del Libro en Madrid, el país invitado es Colombia, una feria de libro en la cual pues el país invitado no lleva libros, lo que es absurdo. En el stand están todos pintados. El embajador está hablando de autores neutrales. Creo que eso explica un poco nuestra realidad colombiana en este momento. ¿Cómo ustedes viven en este momento y qué ha pasado, digamos, ahorita en relación a eso? ¿Qué se han encontrado ustedes en las calles cuando la gente se encuentra con ustedes en Europa? ¿Cómo sentís eso? Pues primero hablar de la desinformación, ¿no? Ayer dijeron que solo habían estado 200 personas y la calle estaba repleta, habían por más de 1.500 personas, se llenó la Gran Vía y los medios hablaron de 200 personas. Da mucha tristeza lo de los autores neutrales, porque es que si a la filosofía, a la literatura, a las letras, le quitamos el contenido político, no queda nada. Entonces lo que están haciendo es sesgando la literatura y es decir, era una oportunidad para que Colombia mostrara a sus verdaderos autores y que la gente leyera y los españoles estuvieran en contacto con la verdadera literatura colombiana, que la verdadera literatura colombiana tiene que nacer del espectro colombiano, que es el conflicto. Y el conflicto, porque los conflictos son internos y externos, son los que tienen la vocación de generar las letras. Y entonces decir que vamos a escoger literatos neutros en los que, es decir, literatos neutros significa autoayuda prácticamente. No es la literatura no nace del dolor, nace de las lágrimas, nace del sufrimiento, nace de la rabia. Entonces vemos, por ejemplo, que aquí no llegó Vallejo, que aquí no llegó William Ospina, que no llegaron muchos de los escritores que deberían llegar, porque en realidad narran la realidad colombiana y narran el dolor colombiano. Y la literatura es para ver entrañas, El escritor lo que hace es mostrar sus entrañas. Entonces, lo que se mostró acá en la Feria del Libro no es la literatura colombiana ni las entrañas de los escritores colombianos. Pues eso es lo primero que hay. Y por otro lado, el apoyo tan grande, es decir, se ve que si hay un cambio de actitud en el colombiano que está por fuera. Yo siento que el colombiano antes estaba más arraigado a la bandeja paisa, más arraigado al sancocho, más arraigado al vallenato, pero hoy en día yo, como les digo, yo veo en mucha gente, yo veo en todos ustedes un arraigo al dolor, y eso se me hace que no lo podemos perder y que es un bien preciado del inconsciente colectivo de la comunidad internacional colombiana, que se está arraigando mucho al dolor de la patria, que se está arraigando mucho al dolor de las madres de Mafapo, de los falsos positivos, al dolor de las víctimas de las masacres, al dolor de las mamás de los jóvenes asesinados, al dolor de ver las escenas de los líderes sociales muertos. Cada vez la comunidad colombiana internacional se arraiga más al dolor, y creo que eso es algo muy importante, y creo que esa es en parte, y lo he venido redescubriendo ahorita, lo he venido redescubriendo en el exilio. En últimas, esa es
esa es la finalidad que yo tenía con la segunda parte especialmente de la serie Matarife, que la gente se arraigara más al dolor de la patria, que a la bandeja paisa y que al sancocho. Antes de entrar como en materia, Daniel, yo quisiera como básicamente presentarte un poco, creo que como hacer un pequeño recorrido ahí, decir que Daniel es bogotano, que estudió Derecho en la Universidad de los Andes, que ha participado en la Nueva Prensa como colaborador, que también hizo parte del Tiempo y del Club de Nogal, y es muy interesante porque después podemos hablar de esas experiencias, para un poco entender vos cómo traes estas ideas, de qué manera las desarrollas, y yo creo que de esa manera podemos entrar a hablar de la Matarife y de las investigaciones y de las denuncias que tú has hecho, porque también son espacios sociales que tú has frecuentado y que has vivido, y que muchas de esas cosas también son orgánicas, son propias tuyas. Eh, entonces, también queremos un poco contarte qué somos nosotros acá, cuál es en este lado del mundo, cómo nos organizamos. Nosotros somos Solidaridad Melbourne, somos estudiantes, somos trabajadores en este lado del mundo. Acá hay gente que también es refugiada, hay gente que ha hecho un trabajo por muchos años. Yo me uní hace 3 años a lo que es Solidaridad Melbourne, pero hay gente que ha venido trabajando por muchos años aquí desde este lado del mundo, como activistas sociales, compartiendo información. Uno de estos, por ejemplo, una persona muy importante es Rosemary Watson, Rosemary Rodríguez, que también ha estado muy conectada con toda la situación, que nos ha traído como otro tipo de organizaciones. También quiero darle la palabra en este momento para que hables un poco de esto, Jeffer, rápidamente, para que Daniel un poco se contextualice aquí en esta parte. Listo, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, saludar a Daniel. Jonah Jefferson. Aló, Ya. Buenas noches. Buenas noches por acá, buenos días allá, buenas tardes. La oportunidad, pues gracias por la oportunidad de estar acá, darnos esta oportunidad a las personas que estamos en este lado del mundo. Saludar también a cada uno de las personas que está ahora aquí conectada desde Europa, Alemania, España, Francia, hay algunas personas que nos acompañan en señal alternas en Estados Unidos, Colombia y en el sur del continente, específicamente Chile, el Paraguay y el Uruguay. ¿Quiénes somos acá? ¿Quiénes estamos? Pues bueno, precisamente Daniel, vos estabas hablando del encuentro del dolor. Y bueno, es así como nos hemos encontrado pues en esta parte del mundo a más de 17.000 kilómetros en el dolor, ¿no? Y en el dolor por querer cambiar nuestra realidad desde la conciencia, desde la historia, desde qué es lo que significa reivindicar cada una de las causas sociales que nos han venido aquejando, y de la forma bacana y chévere y bonita que vos lo presentás pues desde la pedagogía de la serie. Entonces, Solidaridad Melbourne es un colectivo democrático, abierto, desde hace 2-3 años que se viene trabajando. Yo los he conocido precisamente en una actividad de dolor que se realizó por parte de las madres, Mafapo, el 16 de marzo del presente año, y nos hemos venido consolidando. Estamos asambleados desde abril, atendiendo al llamado de nuestros connacionales, de nuestros hermanos y hermanas en el territorio y en otras partes del mundo, y nos asambleamos y llevamos más de 17 asambleas. Todos los lunes nos reunimos, y también tenemos otro espacio pues los días martes, y en estos dos espacios el día lunes pues tomamos decisiones de apoyo a diversas causas en nuestro país. Hemos participado en estos 2-3 años en repatriaciones de cuerpos, ayuda social en cuarentena, ayuda y canalización del problema y resolución de conflictos, ayuda a comunidades desprotegidas en el territorio,
ayuda y apoyo a los actores del paro, bibliotecas comunitarias, ollas comunitarias, distintos colectivos de derechos humanos, entre ellos en Antioquia, Cundinamarca, el sur del país, Cauca, Nariño. Y bueno, este es el espacio de los lunes de decisión, de interacción con actores sociales y políticos de nuestro país, y los martes nos estamos capacitando, estamos haciendo un ejercicio de recorrer la constitución política. Entonces acá tenemos la constitución, la estudiamos artículo a artículo, la estamos leyendo. Hemos ya avanzado sobre ello, ya vamos en el artículo 100 y más, 133, y bueno, vamos estudiando la Constitución martes a martes. Aquí han llegado ideas de todo, y el último acto solidario que hicimos fue apoyar las personas que estuvieron pues en situación de desplazamiento forzado en Ituango, en donde pues hicimos una kermés, hicimos comida acá, nos reunimos, cocinamos, vendimos nuestros productos, y con esta plata pues apoyamos la comunidad para que recuperara algo de su patrimonio que perdió debido pues al dolor del desplazamiento, patrimonio que muchas veces eran 2, 3 gallinas, animalitos que perdieron pues porque no pudieron cuidarlos. Y bueno, desde estas pequeñas acciones hemos ido construyendo este espacio y esta familia. Hemos sido todos intermitentes, estamos aquí para sumar. No solamente está este colectivo aquí presente en Australia, todas las ciudades en Australia se han organizado, todos los colombianos en Perth, Adelaide, darle las gracias porque también están aquí conectados, Brisbane, Sydney, Gold Coast y Darwin. Entonces eso es Solidaridad Melbourne. Aquí estamos a la orden, hermano, y bueno, darle las gracias también a ustedes por aceptar. Gracias, Cami, por hacer el contacto, y esperamos, bueno, que nos sigan acompañando con otras, con otras ayudas académicas, pedagógicas, como puedan sumarnos a lo que es la construcción de la conciencia colectiva y la construcción de identificar el dolor para poderlo resarcir, cambiar y poder crecer como país afuera y volver a nuestro territorio a poderlo recuperar y vivirlo en paz. Gracias. Sí. Bueno, Daniel, sí, exactamente, conectándome con lo que dice Jeffer, aquí también pues tenemos nuestras propias luchas en este momento. De pronto lo podemos hablar luego, Daniel. No sé cómo, bueno, sé que también sucede en Europa y algo en Estados Unidos, porque hemos estado en contacto con organizaciones en diferentes ciudades allá, y es que no nos dejan escribir cédula. A este punto no podemos votar, a este punto hemos tratado de comunicarnos con las embajadas y los consulados para poder votar el próximo año. Activa el micrófono. También se te fue el micrófono. Ok. Disculpa. Hola. ¿Ahora sí? Bueno, sí. Listo. No, nada, estaba contándote, Daniel, que aquí también tenemos unas luchas que estamos generando desde acá. En este momento estamos moviéndonos para que nos permitan votar. Somos una diáspora de más de 5 millones de colombianos por todo el mundo, y es un número de votos importante. Nosotros podemos elegir a 2 congresistas que se han elegido históricamente por elecciones amañadas de los partidos de gobierno. La mayoría de la gente no sabe esto, pero nosotros tenemos derecho a 2 representantes, y en este momento pues estamos ahí con recursos legales y otro tipo de cosas, buscando que nos permitan votar que podamos votar el próximo año. En este momento la mayoría de colombianos, de estudiantes sobre todo, que están aquí en Melbourne o en otras ciudades en Australia, no hemos podido escribir cédulas. Y pues bueno, estamos ahí trabajando en eso. Seguramente vos también lo conoces allá en Europa. Pero yo quiero un poco, y ya entrar en materia, y es explorar el Daniel. Antes de Matarife, quiero preguntarte entonces, Daniel, acerca del Daniel, un poco como más personal, y es como un joven de la élite bogotana, y de pronto ahí quiero meterme en un poco más
profundo, y es como un joven de la élite bogotana, de ese pequeño margen, se vuelve un denunciante, ¿sí? A lo que podría considerarse su propia clase social. Y quiero preguntarte entonces por qué circunstancias familiares o personales llevan a que te des cuenta de que hay unos problemas y que tú lo has explicado en tu entorno familiar, en tu entorno social, y lo denuncias. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué te hace conmover y llevar a hablar de esto y transmitirlo también en tu literatura? Bueno, yo, digamos que hay hechos simbólicos. Yo creo que la vida de toda persona está rodeada de contactos sociales que generan una serie de simbolismos que afectan su psiquis y su personalidad, que generan una serie de emociones que lo llevan a tomar una serie de decisiones, y que son emociones que pueden haberse dado desde muy pequeño, pero que igual se vienen a reflejar con el transcurso de su vida, en el transcurso de su vida, en las decisiones que toma. Estos simbolismos son los que edifican la plataforma ideológica y teleológica, en el sentido de en este sentido edifican la ética y la moral de una persona. Yo tuve una serie de experiencias cuando era adolescente, y una serie de vivencias como miembro de lo que se llama la élite. Nací en una familia que tenía, si decir que afortunadamente o desafortunadamente, el hecho es que pues sí, crecí en una familia que tenía una gran casa al norte de Bogotá, que siempre hemos sido socios de clubes, fue mi papá y mi mamá socios de clubes sociales, que pues habían conductores, estaba la finca en Melgar de mi abuelo, y digamos que eso me llevó a ser criado en un medio ambiente específico, en el que, por ejemplo, tuve contacto con una empleada de servicio. Digamos que fue el primer amor que tuve, que se llama Carmen, a los 12 años. Y yo creo que de ahí nace la visión especial que yo tuve respecto de ciertos comportamientos que ya después con el estudio, con la sociología, la antropología, mis estudios como criminólogo, como abogado, pues empecé a estudiar, digámoslo, internamente. Cuando yo veo que la empleada de servicio duerme en un cuarto de 2x2, que iba a la finca y no podía meterse a la piscina, que nos daba la comida, pero nunca comía en la mesa, sino que comía frente a la pared, y era la persona de la cual yo estaba enamorado, que me hablaba de cosas muy lindas. Ella era del Magdalena Medio, me hablaba del río, me hablaba del campo, me hablaba de las amigas de ella, recuerdo, me hablaba de los árboles de naranja, me hablaba de muchas cosas que para mí, pues una persona criada en la gran urbe capitalina como Bogotá, pues eran un bello, constituían una narrativa muy bella y muy especial. En algunas vacaciones nos fuimos para Europa, estuvimos en una correría de vacaciones por Europa con mis padres, y cuando volvimos ella ya nunca volvió. Y creo que eso me marcó mucho, porque yo sufría en parte mucho por dentro, me empecé a dar cuenta que no era algo normal, pues que esta persona era un ser humano que era muy especial, no solamente un ser humano, sino que era una persona muy especial para mí.
con la que yo había vivido cosas muy bellas. Y eso, pues, con los años, a medida que fui creciendo, que fui estudiando, que fui viviendo, que entro a la universidad, tú dices que estudié en la Universidad de los Andes, creo que en el Wikipedia hay un error. Yo estudié fue en el externado, me especialicé en Derecho, empiezo a estudiar ya antropología y sociología. Llegan sociólogos como Bourdieu, como Giddens, y empiezo yo a ver que hay una serie de simbolismos en la élite colombiana que transforma la élite en unos chiflados, en unos nerones completamente chiflados que los deslinderan, que estos simbolismos hacen que la élite vea a los pobres como bacterias y a la clase media como hormigas trabajadoras. Y bueno, yo hago parte del Club del Nogal desde antes de que el Club del Nogal se construyera. Mi papá había comprado una acción allá, y yo pues hago parte del club y empiezo a darme cuenta de una serie de hechos que pasaban en el club, de la relación directa que había entre los miembros de esa élite colombiana, con el lavado de activos, con el narcotráfico, con el paramilitarismo. Pero por otro lado estaba también litigando, estaba llevando procesos de parapolítica, de farpolítica, Angis política, agroingreso seguro. Y empiezo a interesarme también por la investigación y a escribir. Y yo creo que cuando uno escribe es un acto de reconocimiento interno, también de indigestión interna, que logra que uno pueda, diciéndolo un poco escatológicamente, vomitar muchas cosas y al vomitarlas verlas. Entonces, cuando yo empiezo a escribir, empiezo a vomitar y empiezo a ver cosas en mí, dentro de mí. Y llega el momento en que después de que terminé la primera novela y empiezo a escribir artículos y artículos, me empiezo a dar cuenta que hay una cantidad de fallas en el comportamiento, en la crianza que yo tuve y en la crianza que tenían los miembros de la élite colombiana. Es decir, la élite colombiana transforma a sus hijos en sociópatas. Literalmente, esos simbolismos hacen que se sociopatibilice la conducta de los miembros de la élite y que lo que hagan entonces por el sea tener igualdad, porque digamos que la palabra élite como tal no es una palabra, no debería ser una palabra de por sí negativa. Toda sociedad necesita de una élite intelectual, de una élite política, de una élite militar, pero lo que pasa es que esa élite debe trabajar porque la sociedad crezca, por jalar esa sociedad hacia una evolución sana, hacia una evolución equitativa, hacia una felicidad de la masa social. Pero lo que hace la élite colombiana, por como tiene estos simbolismos dentro, es lo contrario. La élite colombiana, incluso yendo en contra de su propia felicidad, porque ser miembro de la élite en Colombia, los miembros de la élite ni siquiera son tan felices en Colombia. Un miembro de la élite tiene que andar con escoltas, tiene que siempre andar con miedo que lo van a atracar. No es una sociedad pacífica, es una sociedad como hay tanta desigualdad, hay tanta violencia y eso genera inseguridad. Entonces un miembro de la élite vive con miedo, pero ellos prefieren eso porque ellos necesitan que les alimenten
la sociopatía que esos simbolismos sociales les han dejado adentro. Entonces, esa sociopatía lo que hace es que ellos los convierten adictos al control, en una serie de pequeños monarcas que hacen parte de las juntas directivas, que hacen parte de la política, que hacen parte que manipulan los medios de comunicación, que manipulan el sector bancario y que lo que quieren es que siempre haya un margen de desigualdad muy grande, porque es Daniel, se está congelando la pantalla. bien. No te escuchas. No. Activa el audio, Hola, John. hola. Ahora sí, ya. Se está congelando la imagen de ustedes. No. Hola. No, espera. ¿Listo? Hola. No. Ustedes sí no se escuchan. Jeffer, ¿tú me escuchas? ¿Nos Jeffer, ¿tú me escuchan? escuchas? Sí, los Se escuchamos. congeló pero por nosotros un lo momento. No escuchamos. escuchamos a nadie. Sí. Ni vemos así, mira, ya ahorita se activa esta cámara. Se congeló por un nosotros lo momento, escuchamos. pero ya, ahora sí. Ahora sí, los escuchamos. Es la señal, ¿Ustedes ¿no? no los escuchan? Nada. No escuchamos. Ok. Nosotros Dale. sí los escuchamos. No los escuchamos. Ok. Ya les escribo. Apaguemos las cámaras mejor de pronto. No, es la Y eso señal. les De iba a pronto, decir. No Cami, los si escuchamos. apagamos todos, Cami, si me escuchas, es Julián. Si apagamos Jefferson, todos Ok, las hola, Juli. cámaras, Baila. va a ayudar el buffer. Pues no, listo. no, Entonces, se le puede mover algo ahí. apaguemos todas las No, pues cámaras, este es el ya que nuestro. somos muchísimos en este momento conectados y como se está haciendo la conexión a otra plataforma, y ya les escribo ellos para que se reconecten nuevamente. Listo, apaguemos las cámaras. Listo. Les estoy diciendo que las cámaras. A ver, ahora sí. Les Pues, dije que Daniel. se desconectaran. Listo. Pues no te escuches tampoco. Listo, ya los escuchamos. Ya, Sí, ya. listo. Y ya los escuchamos a ustedes. Estás en mute. No, Estás en mute, John. Ya. Ok. Ya, listo. Hola. Listo. Ahora sí, es por el número de personas, entonces todos dejemos la cámara apagada, John, micrófonos un cerrados. segundo. ¿Terminaron Señor. de oír todo lo que dije? Sí, pues alcanzamos a escuchar hasta donde hablaste de sociopatía. O sea, hasta el momento que yo te interrumpí para decir que el sonido no estaba funcionando bien, hasta ahí todo bien. O sea, no hay problema. Lo alcanzamos a escuchar todo. Ah, listo. Listo, súper. Bueno, conectándonos con eso, ¿qué consecuencias? Me imagino que estas consecuencias han sido un poco graduales. ¿Qué consecuencias ha traído esto? ¿Ha traído escribir sobre esto, repensarte esto, hablar de sociopatía? ¿Qué consecuencias ha traído entender que las familias y los círculos que ostentan el poder están regidos como de una especie de antivalores y que al parecer el hecho de obrar de una manera no correcta, el hecho de no hacer, digamos, de estar siempre envolvido en narcotráfico, en corrupción o eso, hace parte casi que natural de las esferas, de las altas esferas del poder, y tú denunciarlas y darte cuenta de eso. ¿Qué consecuencias ha traído esto a nivel familiar, profesional? Bueno, que eso tiene que ver también con
a tu participación o no de ciertos espacios como escritor, como periodista, como abogado? ¿Qué consecuencias te ha llevado eso, digamos, en el tiempo? Las consecuencias, bueno, primero acá me dice Angélica que solo escuchó hasta que la élite debe trabajar por la evolución equitativa de la sociedad a la que pertenece. Y quiero pues terminarle a ella por el respeto que les tengo a todos, que es por la evolución de la sociedad y la evolución, la palabra evolución implica, porque la evolución no es tener más carros, Mercedes, la evolución no es tener más apartamentos de lujo, más Dolce Gabbanas y Armanis. La evolución es que la sociedad sea feliz, y para lograr felicidad debe haber un poco más de equidad. Colombia es una sociedad que se precia de bailar mucho, de fiestear mucho, pero es una sociedad llena de dolor. Y es una sociedad llena de dolor que deja la desigualdad rampante que hay. Es una desigualdad inmensa, es un abismo inmenso el que hay. Yo no hablo de comunismo, yo no hablo de expropiaciones, yo hablo simplemente de una serie de oportunidades de que la gente no se muera en los hospitales. Digamos, un padre decente, ya no es un pueblo lindo, es un pueblo bello, es un pueblo muy honesto. El pueblo colombiano, un pueblo muy colombiano, que lo que hace es agarrarnos a patadas todos los días, violarnos, asesinarnos, no nos cuida cuando estamos enfermos, nos deja morir en los pasillos de los hospitales, no nos educa para nada, y pues una sociedad no puede ser feliz con un padre de estos. Y yo creo que Matarife va enfocada a eso, a transmitirle a la sociedad colombiana y a la juventud colombiana que tenemos derecho a que un padre nos agarre de la mano, y tenemos derecho a tener un padre que nos cuide y que nos ame y que no nos maltrate y nos viole como lo ha venido haciendo durante 30 años. Las consecuencias de esto han sido, digamos, la serie Matarife las muestra, la segunda temporada las muestra, desde el primer episodio hasta el episodio 6, muestra lo que pues a mí me tocó vivir, digamos en el sentido, en el aspecto de la seguridad, donde obviamente una sociedad tan violenta iba a generar resistencias a la verdad. La verdad siempre genera resistencia por parte de algunos sectores. Eso es históricamente se ha corroborado. Las subversiones y las revoluciones que se han basado en la verdad en contra de los regímenes autoritarios y tiranos, pues siempre han tenido resistencias, y una de esas resistencias fue que a mí me tocó, una de esas acciones de resistencia me llegó a mí, y fue la amenaza, ni siquiera amenaza, fue la conversación que grabó un senador por parte de un informante de la oficina de Envigado y las Águilas Negras, en la que le decía al senador, le comunicaba pues que me estaban buscando por todo Bogotá y estaban ya haciendo un operativo para capturarme y desaparecerme y matarme y torturarme. Entonces eso me obligó a vivir escondido durante casi 2 meses, hasta que la Embajada de Francia se comunicó conmigo, logró a través de unas periodistas que una cónsul se comunicara, y me dijo que si quería
que el gobierno de Francia me salvara la vida. A lo que dije que sí, estuve 20 días en la Embajada de Francia, cuidado por la Embajada de Francia, y posteriormente me sacaron casi, podríamos decir, de incógnito en un vuelo humanitario. Y bueno, llegué a Francia, que en realidad es el país que me ha salvado la vida. Y apenas arrancó el vuelo, lo que dije fue, tengo que hacer la segunda temporada. Si estoy vivo es porque la tengo que hacer. Y la segunda, ahí mismo prácticamente, la segunda inquietud que se me planteó es, pero ¿cómo hago la segunda temporada en Francia? No solamente por la plata, la verdad, yo siempre, yo dije, pues la plata se conseguirá de algún modo u otro, pero también hay un problema de narrativa. Yo no puedo salir a decir, ahora Matarife, Francia, como si fuera la isla de los famosos Francia, Jersey Shore 2, Matarife 2, Francia. Yo no podía salir con eso. Entonces, la única opción que tuve para traer Matarife a Francia fue contar mi historia de vida. Y contando esa historia de vida viene el descubrimiento de las segundas consecuencias, que las segundas consecuencias podemos resumirlas en el exilio y en el dolor que se siente el exilio, en el dolor que es esto, es estar roto por dentro, es estar completamente partido con un mareo existencial, porque además yo no vivo en Francia. Yo existo en Francia, pero vivo en Colombia. Termino todos los días a las 5 o 6 de la mañana. Trabajo en Colombia y es muy doloroso no vivir donde uno existe. Es terriblemente doloroso. Yo creo que antes el exilio podía ser hasta más llevadero, porque con los nuevos mecanismos ese fenómeno se puede dar. Y digamos que tiene cosas buenas, porque yo desde acá he podido seguir disparando estas balas llenas de ideas, de creatividad, y he podido continuar con la subversión creativa que yo inicié con Matarife para transformar el inconsciente colectivo colombiano a través de una propuesta audiovisual que utilizara la información. Eso es algo importante que deben tener en cuenta. Matarife utiliza la información como arma de subversión. Yo no soy un director de cine, yo no soy un productor, yo ya dejé de ser un abogado, incluso creo que ya dejé de ser un periodista, y yo hoy en día soy un revolucionario y un subversivo, pero un subversivo que lucha desde el terreno de la no violencia, que lucha desde el terreno de la bondad, que lucha desde el terreno de la creatividad, que lucha desde el terreno de las ideas y que no pretende de ninguna forma levantar, que se levanten armas, que se genere violencia. Lo que pretende es tener un producto audiovisual que sirva como misil, digámoslo así, que hiera el aparato organizado de poder, la fábrica criminal que implementó Álvaro Uribe Vélez en Colombia, y que sea capaz de iniciar esta misma revolución en el inconsciente colectivo colombiano. Si yo utilizara solo la información, hiciera un documental informativo, pues esa información
se pierde qué es lo que ha pasado, porque la información llega a la mente y al raciocinio, y el raciocinio olvida muy rápido, pero cuando uno usa esa información con una propuesta artística, cinematográfica, donde utilice el arte, donde utilice la música, donde utilice la literatura también, una narrativa literaria que toque el corazón de la gente, entonces lo que va a generar es una serie de emociones, y con las emociones la información no se pierde. Cuando la información genera emociones, la información no se olvida. Si a ti una persona nunca va a olvidar el día que le dicen, por ejemplo, le informan que un ser querido murió. Ese día nunca lo olvida, porque esa información le toca el alma y le toca las emociones. Pero muy probablemente, si el ser que murió no es querido, entonces, yo no sé, no mucha gente sabe qué estaba haciendo cuando se murió un presidente, por ejemplo. No se acuerda qué estaba haciendo, pero sí se acuerda qué estaba haciendo cuando se murió el papá o cuando se murió la mamá. Entonces, la información que usa Matarife va dirigida a generar una serie de transformaciones emocionales en la sociedad colombiana y en el inconsciente colectivo colombiano para que reaccione ante y se dé cuenta que lleva 30 años manejado y manipulado por un gobierno genocida, narcotraficante y paramilitar. No sé si les quedó claro, si alguien quiere hacer una contrapregunta, porque el tema a veces es un poco enredado. Sí, exacto, Daniel. Nos queda, yo creo que la gran mayoría, y por ejemplo yo, leyendo los comentarios, tienes un gran respeto y una admiración pues de todos los que estamos aquí, por eso lo estamos haciendo. Pero mira que, o sea, yo noto lo que tú nos has ido contando desde lo que has aprendido, desde tu reeducación. Yo rescato, por allá hay un profesor en Chile que se llama Humberto Maturana y él habla del amar. Y entonces dice que al amar es dejar aparecer. Entonces yo me remonto a eso porque vos decís, yo aprendí viendo a la persona que amaba desde las emociones de la persona que te cuidaba, que si bien no era tu familia, pero que te transmitía ese amor y aprendiste desde allí a denotar su día a día. Y también nos hablas de las élites, entonces yo me pregunto, haciendo como ese link entre el educar y el amar, ¿cómo entonces se educan las élites colombianas? ¿Por qué existe esa deshumanización y ese desprecio por los otros? Tú que lo viviste de cerca, ¿cómo se educan? Algunas veces no, yo creo que a muchos no nos cabe eso en la cabeza, o sea, eso lo enseñan a hacerse así. O sea, obviamente, claro, y lo enseñan a través de algo puede ser que digan, ay, no, uno debe ser bueno, puede ser que algunos vayan a la iglesia y hay que ser bueno con los demás y digámoslo así, pero digamos, eso no le va a quedar a los niños cuando, por ejemplo, nosotros jugábamos en la piscina hasta las 6 de la tarde, mientras que los hijos de los cuidanderos estaban mirándonos a nosotros antojados de entrar al agua, de muertos del calor allá en Melgar, y a nosotros, y ellos no podían entrar a la piscina sino hasta que nosotros salíamos de la piscina a las 6 de la tarde cuando ya se había ido el sol. Entonces, ¿eso qué está diciéndole al joven? Eso es mucho más que cualquier discurso. Le está diciendo, el pobre es un animal, el pobre le encochina el agua a usted no puede estar en la misma agua donde está un pobre. Y son sutiles, los simbolismos son sutiles, son cosas muy sutiles, pero son muy fuertes, y más para un niño.
Y así es que los forman deformándolos. A los miembros de la élite colombiana los forman deformándolos. Y uno en el colegio siempre la burla del rico hacia el pobre, de los niños ricos hacia los pobres es constante, o por lo menos en mi época era constante. La burla hacia la pobreza, la burla hacia, digamos, un acento que tengan en la forma de hablar, la burla hacia la ropa, casi que es estar denigrando siempre de la clase media y la clase baja. Es una forma, y eso lo promueven los padres. Después viene algo peor, algo más explícito, y es la vocación paraca que tuvo mi generación por parte de nuestros padres. Es decir, nuestros padres siempre dijeron que y eso era un discurso a gritos que promulgaba la élite, que el paramilitarismo era necesario. Yo creo que no sabían, yo creo que por eso yo me he esforzado tanto en esta segunda temporada, y yo creo que especialmente ahorita en el episodio 7, el que pasó antes del que acaba de pasar, del 8, en el episodio 7 vemos la masacre del Salado. Pero en el episodio 9 y en el episodio 10, la gente va a poder ver en realidad lo que es el paramilitarismo y lo que es el contenido de la palabra masacre y de lo que es el contenido de la palabra paramilitar. Porque la élite en realidad no sabe, digamos que hay muchos miembros de la élite que decían, sí, hay que apoyar el paramilitarismo y el paramilitarismo es sano eso lo decía mucha gente en el Club del Nogal, muchísima gente. Y en el Club del Nogal se hicieron colectas para apoyar a los paramilitares. Y en el Club El Nogal recibieron paramilitares. Y estuvo Mancuso reunido con Marta Lucía Ramírez y con varios miembros del gobierno uribista y del Centro de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe en su momento. Fedegan, los ganaderos, los palmicultores, las corporaciones, las grandes corporaciones internacionales, las bananeras, todas estas entidades apoyaron la sociopatía institucional que se gestó, que creció a tal punto que aplaudieron y patrocinaron el paramilitarismo. Entonces, hoy en día no es raro que hayan salido esos jóvenes a echar plomo al lado de los policías y a matar a los manifestantes. No es raro, porque es que los criaron diciéndoles que el paramilitarismo es bueno. Los criaron diciéndoles que el paramilitarismo era una acción sana a tomar, que era algo profiláctico frente al comunismo y frente a la guerrilla. Pero lo que no saben es lo que hizo el paramilitarismo. Lo que no sabe el país y que yo sí lo viví, cuando escribí ahorita esta segunda temporada, porque hay que vivirlo, varias noches amanecí descompuesto. Se está congelando. Daniel, corazón, se te está congelando. Sí, Daniel, ¿nos escuchas? Hola, Daniel. Tirado en el piso, de ver cómo se me ¿Me están oyendo o no? Sí, te perdimos los últimos 20 segundos. Te perdimos los últimos 20 segundos. Hasta donde nos decías que habías revisado el material. Entonces, y todo. Listo. Sí, es varias noches amanecí tirado en el piso, descompuesto, con un sinsabor por la raza humana,
un sinsabor por el ser humano, un sinsabor como diciendo esto no puede suceder. Es que Colombia no sabe lo que pasó, y yo quiero que Colombia sienta un poco lo que siente uno cuando escribe, porque es que cuando uno escribe, cuando uno lee, digamos que uno es un tercero, pero cuando uno escribe, uno tiene que meterse en esas lágrimas, en ese dolor, en esa mamá que está llorando porque al niño se lo degollaron al frente, porque a su hijo de 12 años le cortaron la cabeza al frente y le tocó a la hermanita cargar la cabeza y a la mamá cargar el cuerpo y llevarlo a la casa, y se lo degolló al frente un paramilitar, y saber que eso pasó y que eso era una práctica común en el paramilitarismo, especialmente generado por el bloque norte, por la empresa de Jorge 40. Todo además amarrado y vinculado con Álvaro Uribe Vélez. Ver el dolor de esas madres de Soacha, sentir el miedo de esos muchachos que los sacaban y que veían caer a sus compañeros mientras ellos sabían que ya venía el próximo tiro para ellos. Sentir ese miedo de esos muchachos que los matan por nada, por una guerra en la que ellos ni siquiera participaban, por convertirlos en una cifra más. Es decir, Colombia tiene que saber el contenido, es algo que yo quiero que sepan, porque es que mi papá no lo sabía. Mi papá me decía que el paramilitarismo era necesario sin saber lo que era. Y por eso es que salen esos muchachos a matar manifestantes al lado de la policía, porque son criados por padres que les dicen que eso está bien, que es que el paramilitarismo fue necesario, que es que era necesario. Bueno, vamos a ver si era necesario todo esto. Yo ya, digamos que presenté el primer entremés en el episodio 7, pero el episodio 9 y el episodio 10 la gente va a conocer lo que fue la crudeza de verdad del paramilitarismo. Sí, sí, bueno, sí, Daniel, en ese sentido, Mónica, si nos está escuchando, si me escuchas, nosotros hemos hecho una labor pensando en lo que tú dices, y es entendernos, estudiarnos, revisar nuestra historia y conocernos, y eso implica rastrear esas memorias de las que tú traes. Hace 8 días tuvimos la participación aquí de un compañero, él es Wayuu, es un líder de la comunidad Wayuu, y él nos hablaba de cómo aprendió español para poder ayudarle a su comunidad y parar un poco, por un lado, el robo de tierras que han sufrido históricamente, y por otro lado, ayudar a sanar a su comunidad. Y en ese ejercicio fue una conversación muy profunda también que tuvimos hace 8 días, y recurriendo a ese ejercicio de escritura y creativo que tú nos planteas, Mónica escribió un poema, y ella también quiere además formularte una pregunta. Mónica, abre tu micrófono, por favor. Muchas gracias. Hola, Daniel. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, lo primero que quiero decir es que mi papá te manda a decir que te admira muchísimo, y que muchas gracias por lo que estás haciendo. Entonces me lo dijo esta mañana, entonces te lo quería decir. Voy a leer el poema y después hago la pregunta. Lo escribí para el Día Internacional de los Desaparecidos. A los millones de silenciados clamamos justicia. Como cuando el silencio llega y el hambre lo alcanza, se pierde su voz en el vacío.
esas sonrisas quebrantadas por el recuerdo de lo que es y de lo que pudo haber sido. La impotencia de no saber la verdad, las voces calladas, la ironía gubernamental. Se sabe llorar en silencio, se sabe hablar a media voz, pero jamás se dejará de luchar por reivindicar su existencia. A todos aquellos desaparecidos y asesinados, su voz se escucha en el llanto de millones. No vamos a dejar que el silencio perdure y se mantenga la impunidad. A todos aquellos que gritan del desespero y la desilusión, a aquellos maldecidos por la codicia de otros, nuestra solidaridad y apoyo. Y al universo mismo le digo, calla a los injustos y malvados, arrebáteles el poder, oprímales su existencia, oprima su historia y excluya su verdad. Clamamos justicia. Gracias. Gracias. Bueno. Bueno, y la pregunta es, pues es más o menos como de pronto una reflexión y una invitación para los colombianos que vivimos en el exterior, que de pronto vivimos un poco anestesiados con la realidad que venimos huyendo y probablemente, y lo puedo hablar desde el punto de vista personal, muchas veces nos vamos por muchos años y no volteamos a mirar atrás porque lo que vimos fue triste, fue desgarrador. Como qué palabras y como qué reflexión nos das a nosotros para que nunca dejemos de mirar atrás y nunca dejemos de pensar que podemos tener un país mejor. Yo, cuando vi tu capítulo primero de la última serie, yo lloré mucho. Me diste la capacidad de ver todas esas personas en lugar de ver números, ver las personas. Yo intenté cerrar los ojos y ver todas esas caras de esos muchachos y esas chicas asesinadas por el gobierno y verlo así me causó mucho dolor porque yo no pude dimensionar como eso, y me sentí mal muchas veces por no indignarme más en esos momentos que pasaron. Entonces, pues de pronto es un poco eso, como qué reflexiones nos darías a nosotros para que hoy vemos muchas personas acá conectadas, para que los que estamos acá en Australia y los que estamos en el extranjero nos unamos cada vez más por lograr alzar esas voces desde afuera. Muchas gracias. Yo primero quiero hacerles ver la responsabilidad que tienen, tenemos. Porque es que Colombia está en manos de un tipo que tiene 2 celulares. Con un celular habla con el presidente, con el otro celular habla con los ministros, con senadores, habla con el fiscal, y con el otro habla con las Águilas Negras, habla con la oficina de Envigado, habla con los carteles del Golfo, negocia rutas de coca a través de terceros, porque de pronto él no lo hace, pero a través de terceros negocia rutas de coca con el cartel de Sinaloa. Es el dueño absoluto de la criminalidad organizada en Colombia, de la gran criminalidad organizada, de los carteles del paramilitarismo, porque como lo dice alguien acá, hay que hablarlo en presente. El paramilitarismo existe hoy en día. El paramilitarismo es una realidad, el paramilitarismo de hoy, yo creo que el paramilitarismo de hoy es incluso más devastador que el que hubo, porque es más desorganizado. Y por ejemplo, ya vemos brotes de paramilitarismo en las manifestaciones, que fue lo que vimos. Vemos a estos jóvenes neoparacos disparándole a los manifestantes. Y todos estos son, todo eso es producto de los diferentes grupos paramilitares que hay en Colombia, que subsisten. Entonces, tenemos a una persona que es dueña de la luz y la oscuridad. Y esa persona es la que está gobernando Colombia. Entonces, luchar allá, internamente es complicado. Hay que hacerlo. Y el pueblo se está levantando
Y la historia lo dice, yo no estoy hablando de algo metafísico. Cuando el pueblo se levanta, el tirano se convierte en una cucaracha y el pueblo en un gigante. Y si vemos la historia de las tiranías, siempre terminan mal. Lo que hay es que persistir. Y en eso es muy importante la comunidad internacional. A Colombia lo salva el mundo entero. A Colombia la salva el mundo entero. El mundo entero es el que salva a Colombia. Y hay que hacerle ver al mundo entero que están cometiendo un genocidio en vivo y en directo. Un genocidio que se está documentando en los aparatos de celular, se está documentando en las pantallas de los celulares, se está documentando en los computadores, se está documentando en internet, está viralizándose por la serie, por las redes sociales, y eso lo debe ver el mundo entero. Y protestar, salir a protestar y apoyar causas y retrinar, compartir la serie, por ejemplo. Los que no puedan apoyar económicamente para la tercera temporada hacen mucho. Si cogen el episodio 7, por ejemplo, y lo comparten a todos sus contactos. Si comparten el episodio 7, esa es una campaña que voy a hacer ahorita. Porque es que necesito que vea a la gente más, que haya más difusión del episodio 7 para poder seguir con el 9. Ese episodio es clave. Y ese episodio se puede ver incluso sin haber visto los demás. Pero ese episodio es clave que lo vea y que lo digiera Colombia. Entonces es eso. Es, como les digo, no desarraigarse del dolor. ¿Por qué es tan importante? Porque es que todo es un procedimiento interno y hablamos de una emocionalidad interna. Y si ustedes no se desarraigan del dolor, si ustedes piensan en el dolor que está viviendo el pueblo y que ha venido viviendo durante 30 años, piensan en las víctimas de ese aparato organizado de poder, de esa fábrica criminal de Álvaro Uribe Vélez, si piensan en esas víctimas, van a tener razones y fuerza para luchar. Van a tener razones y fuerza para gritar desde afuera. Es duro, pero en este momento casi que se requieren más esos gritos desde afuera que los que están allá adentro. Entonces van a sacar esa hora de tiempo que necesitan para hacer un mail y mandarlo a una ONG internacional. Van a tener esa hora de tiempo de pronto para difundir la serie. Van a tener esa hora de tiempo para opinar sobre la serie en Twitter. Van a tener esa hora de tiempo para opinar sobre sobre el trino de algún referenciador que denuncie un hecho. Van a sacar el tiempo para eso. Porque cuando ustedes vean y sientan un arraigo con el dolor, en ese momento es que se van a dar cuenta que es muy importante dedicarle tiempo a su patria. Los necesita. Nos necesita. Bueno, yo quiero decir que en esta conversación de Zoom tenemos 100 personas, 99, 100, ya no pueden entrar más personas, pero hay otras 2 adyacentes, una que está en Europa y la otra que creo que está con la gente de Queensland, y ahí también está llena. Entonces estamos tratando de conectar esta conversación con el live, pero tenemos un problema, es que si la conectamos se nos puede disminuir la calidad y podemos tener problemas de comunicación, así que le estamos grabando, estamos haciendo el registro para luego retransmitirla en todas nuestras redes sociales, para que también toda la gente que está aquí, hay gente que está escribiendo desde Nueva Zelanda, desde Abu Dhabi, desde diferentes lugares de Europa, para que también se conecten en las redes de Solia y a Melbourne y desde ahí compartan este video para que sigamos moviendo la campaña, que es uno de los objetivos de hoy, mover la campaña del GoFundMe de Daniel, y nosotros aquí internamente también en Melbourne estamos haciendo una vaca, y también para que se comuniquen con sus familias en Colombia. Cualquier dólar o cualquier peso, cualquier euro es un aporte importante en este momento. Necesitamos es eso, es el proyecto
y es la invitación de Daniel. Bueno, nosotros también enviamos unas preguntas en ese sentido, y unas preguntas es la de Jaime. Jaime, abre tu micrófono, por favor. Jaime ha escrito, también fue de las personas que nos escribió sobre preguntas que le gustaría hacerle a Daniel. Así que adelante, Jaime. Bueno, hola, ¿cómo están todos? ¿Sí me escuchan bien? Espero que sí. Primero que todo, pues a Daniel, admiración total, admiración total. La herramienta que nos da con Matarif es gigante toda la información que nosotros tenemos. Y eso pues nos llena, nos empodera a todos esa serie y nos da la herramienta para seguir adelante. Quería hacerte una pregunta muy cortica y es, ¿por qué si la primera temporada fue de 5 minutos, que eso fue como la diferenciación que tuviste con otras cosas, y eso hizo que hubiera mucha difusión y que inclusive pues te ganaras la India Catalina, pues, y te felicito por eso? Porque ya decides cambiar el formato y hacerlo de 40 45 minutos. Porque digo, a los que nos guste, los que estamos metidos en esto, pues para nosotros mejor, felices, tenemos más contenido. Pero digamos que a la hora de compartirlo a gente que antes queremos meter y como que darles esa información, decirles como que, vea, hermano, mires estos 45 minuticos, como que, sí, ya voy a ver si lo veo. Pues a mí, yo feliz y mucha gente también encantados de tener más tiempo. Pero digamos que el momento de ser herramienta para, digamos, darle esa información a gente nueva, eh, no lo encuentro como tan útil como la primera temporada. Entonces te quería como hacer esa pregunta. Eso es todo. Y muchas gracias. Ya. Sí, a ver, el formato de la primera temporada se eligió como para despertar al inconsciente colectivo colombiano y a la sociedad colombiana en ese sentido. Y yo quería llegarle directamente, no a la élite intelectual y a la élite periodística, sino quería llegarle a abrir el interés del estudiante, del ama de casa, del trabajador en un banco, del portero, que en últimas tienen un plan de datos un poco reducido y que podían ver esta temporada de pronto en un tramo de Transmilenio, que podían verlo antes de llegar a la casa y que yo tenía que transmitirles una información en 6 minutos. En 6 minutos. ¿Eso qué significa? Que la voz en off en realidad era cuando usted ve un episodio de 6 minutos, la voz en off es de 3, porque están las imágenes de archivo, está el intro. Entonces, 3 minutos. Imagínese usted lo que es escribir un guión en 3 minutos y narrar pa. Y narrar de tal forma en que logre que logre tocar la sensibilidad de esa persona, pero no solo tocar la sensibilidad, transmitirle la información necesaria para que se indigne y para que sienta, le llegue a su emocionalidad. Es algo muy complejo. Primero, ¿qué pasó con esa primera temporada? Se logró abrir la expectativa de la gente, se logró que la gente la difundiera, se logró que la gente tuviera un vínculo con la serie. Pues para la segunda temporada yo sí quería hacer algo más sólido. Ya la gente tenía abiertos los ojos y ya la gente no
ya la gente iba a esperar de pronto a que llegara a su casa, a conectarse en el Wi-Fi y a ver ese episodio. Ya la gente de pronto lo vería en el Wi-Fi del trabajo. Y ya la gente de pronto se gastaría un poco más de datos en verlo, pero yo necesitaba una información un poco más sólida. La respuesta de la gente ha sido buena, aunque han bajado las vistas, las vistas. Yo creo que en realidad también ha influido mucho el pacto de silencio con el que voy a empezar a luchar, el pacto de silencio de los grandes medios, porque es que yo por eso digo, hay un pacto de silencio donde los grandes medios dijeron, no vamos a hablar de Matarife, no vamos a tocar el tema Matarife. Y eso ha hecho que la difusión, digamos, que esté en manos de la gran masa, y la gran masa ya está empezando a difundirla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los episodios, en un principio, digamos, tienen 300,000, 400,000 visitas, pero cada día va viendo. Es decir, lo que yo veo es que la serie va a ir no es una serie que, no es algo que llega a un tope, sino que todos los episodios están subiendo cada día porcentualmente un porcentaje que hace que la serie se esté volviendo como, podríamos decirlo, como una serie un poco de culto en una sociedad. Y creo que el mensaje que está transmitiendo ahorita la serie es mucho más sólido en esta segunda temporada que en la primera. Esa es una de las razones y ese es, digamos, que el aspecto endógeno colombiano, el aspecto interno de la sociedad colombiana. Pero también la segunda razón es que si usted ve la primera temporada, Jaime, ¿fue Jaime el que hizo la pregunta? Sí, así es, fue Jaime. Si usted ve la primera temporada, Jaime, esa primera temporada no la entiende un extranjero, no la digiere. No la digiere porque es mucha información muy rápida para una persona que no vive en Colombia. No, es muy rápida la información. La segunda temporada yo tenía que hacerla más para el mundo, para que la entendiera Colombia, pero también para que la entendiera el mundo. Y quiere que le diga, en ese formato nunca lo iba a poder hacer. En 6 minutos no iba a poder desarrollar una narrativa que le permitiera a un francés, a un italiano, a un inglés, incluso a un asiático, entender la problemática colombiana. La primera temporada, por ejemplo, con subtítulos no se puede entender en otro idioma. Es imposible, nosotros ya vimos. Por eso nos tocó doblarla al francés, porque el francés no podía leer y ver. Era imposible. Era imposible. Los subtítulos son de apoyo, pero era imposible. En cambio, con esta segunda temporada, sí se puede, sí, subtitulada, la puede digerir el mundo entero. Y yo de lo que me di cuenta es que si esta temporada no la digiere el mundo, no puedo lograr lo que quiero lograr en esta segunda temporada. Y en la tercera temporada, lo que yo quiero lograr es despertar el inconsciente colectivo norteamericano. Y tengo que entrar al mercado del YouTube en Norteamérica. ¿Por qué? Porque es que si no entro a ese mercado, los que tienen en realidad la capacidad de hacer algo veraz y real son los gringos, que tienen todo para extraditar a Álvaro Uribe. Y yo les digo, con la captura y extradición de Álvaro Uribe no se arregla la sociedad colombiana.
De ninguna forma estoy diciendo eso. Pero sí sé que la piñonería de ese aparato organizado de poder se empieza a desarticular. Se empieza a desarticular. Y si se desarticula esa piñonería de esa máquina, de esa corporación criminal, tenemos la forma de lograr un poco más de paz y de accionar y de a través de un cambio en la institucionalidad colombiana, empezar a trabajar por la evolución que merece el país, por la evolución que merece la sociedad colombiana, hacia una sociedad más equitativa y más sana, pero con ese simbolismo de impunidad, de muerte, de traquetería, de paraquería, que es Álvaro Uribe Vélez, es muy difícil lograr esa evolución y lograr dar ese paso. El primer paso es lo ideal sería incluso que acá la justicia colombiana lo capturara y lo metiera a la cárcel. Y yo estoy esperando que pase eso con Ñeñe Política, pero eso por lo menos está demorado. Y creo que la tercera temporada necesita llegar a ese mercado anglo. Es muy importante. Cuando digo mercado no digo que plata o que vayan a cine o que no, que lo vean en YouTube. El YouTube no solo me ha monetizado el primer episodio. Los otros episodios no se monetizan, no se pudieron monetizar porque YouTube no dejó por el contenido. Cuando ustedes ven las propagandas de YouTube, hay unas propagandas que son las que son de patrocinadores de YouTube, que esas son las que sí generan algo de monetización, pero las otras, las que mandan YouTube aleatoriamente, no generan prácticamente nada. Un episodio de 500,000 vistas puede dar 50, 60 dólares, algo así. Toca que YouTube acepte la monetización. Es una forma de censura de YouTube, pero ¿qué hacemos? Es así. Es así. La otra es que se afilien a YouTube Premium. Eso también hay una serie de afiliados, pero eso tampoco ha resultado mucho, no son muchos. El Patreon, hay algunos, pero la verdad también son pocos, no se ha movido mucho el Patreon. Entonces, pues esa es la finalidad de la tercera temporada y por eso también estoy aquí hablando con ustedes y pidiéndoles que me echen una mano, porque es que para caerle a ese mercado, anglo, hay que hacer una serie de inversiones en personal, ya no puede ser, ya necesito, yo creo que necesito por lo menos 5 países. Necesito sorprender el mercado anglo, hay que sorprenderlo para que a uno le den clic al YouTube. Entonces necesito sorprenderlo, necesito hacer una temporada que les llegue a ellos. Necesito una serie de recursos técnicos. Necesito ya que Matarife se convierta en una, digamos, en una producción de mínimo o mediano presupuesto, tipo Hollywood, pero ya no puede ser una producción que se saca con las uñas de forma independiente. Eso de sí, digamos que los hilos ya de pronto cansan un poco. Necesito un animador digital, pero muy, muy, muy bueno, con experiencia en Hollywood. Necesito que se vaya al lugar conmigo a trabajar, al lugar donde se grabe la red de poder, porque que sea en digital. Necesito un teatro donde yo me iría a vivir en un teatro. Bueno, de pronto estoy ya hablando mucho, estoy botando mucha información. Sí. Pero bueno, es como todo lo que tengo armado. Necesito rieles, necesito recursos técnicos, necesito un equipo de gente que me acompañe.
Necesito en la postproducción también trabajar mucho, en el montaje. La comercialización en Estados Unidos también requiero después meterle algo de plata a la publicidad. Allá se maneja así. Es decir, necesito una mano. Y por eso decidí acudir a ustedes, acudir a los colombianos que quieren el cambio, pedirles una mano y que me ayuden. Cami. Listo. Adelante, Jeffer. Listo. Bueno, no, vamos a mover el GoFundMe. Vamos a hacer la vaca acá. A ver si nos podemos... Una cosa antes, Felipe, dame un segundo. Acá me preguntan mucho por Netflix. A mí, Netflix maneja una serie de agentes. Netflix en general nunca contrata directamente un proyecto, ni compra una película, ni compra una serie directamente Netflix. Es decir, que Netflix me llame a mí, sino que Netflix contrata una serie de agentes que tienen unas agencias que son las que les llevan a Netflix los proyectos. Esas agencias ya me contactaron a mí y ya me propusieron que le entregara la serie a Netflix y que Netflix la podía comprar y la difundía. Pero dígame una cosa, yo les pregunto. Yo entiendo que esa puede ser una opción de sacar la tercera temporada y no tendría que acudir a ustedes, pero en el Putumayo, ¿quién tiene Netflix? ¿Quién tiene Netflix en Puerto Resistencia? De las primeras líneas, ¿quién tiene Netflix? En Ciudad Bolívar, en Siloé, en Cali. Entonces la serie estaría en manos también de una corporación, de una multinacional, de una corporación. Digamos, eso puede ser una opción cuando ya Colombia se haya hasta chupado los huesos de la serie, pero por ahora yo no puedo entregarle la serie y eso fue lo que decidí. Mucha gente al lado mío me dijo que lo hiciera, pues yo decidí que no podía entregarle la serie a Netflix. No podía. Se va a transmitir en Amazon, pero porque Amazon Prime, pero porque eso es una cosa que uno puede subir la serie y yo no tengo ninguna exclusividad ni nada, sino que cualquier persona que tiene un documental o algo lo puede subir a Amazon Prime. Eso tienen una plataforma que es un poco como YouTube, una cosa así. No es algo de que yo firme un contrato con ellos de exclusividad ni nada, pero si yo le vendo la serie a Netflix, me tocaría sacarla del YouTube. Y dejaría de ser gratis y solo la gente que tuviera acceso a una tarjeta de crédito con la que pudiera comprar Netflix la puede tener. Entonces, pues esa tampoco es la idea. Por ahora no es la idea. Primero la tiene que ver Colombia entera. Primero tiene que pasar la tercera temporada. Tienen que haberse... Es decir, la serie tiene que haber logrado cambios en la conciencia colectiva colombiana. Y el inconsciente colectivo colombiano no solo es el que tiene, no solo está conformado por la gente que tiene acceso a Netflix y por eso no le doy la serie a Netflix. Yo les pido algo, vean, me toca dejarlos. Tengo ahorita, yo escucho un par de preguntas más, las respondo. Créanme, no es, quisiera estar con ustedes muchísimo más tiempo, no es de picado que me voy, ni nada de eso, pero es que estoy acá en Madrid. Y tengo a un grupo de jóvenes colombianos que me quieren escuchar en la casa de una persona y pues ellos también merecen todo mi respeto y quiero asistir. Son jóvenes que es una familia que en cierta forma está viviendo un proceso muy duro porque tiene a una persona en Colombia. Bueno, es una familia que está sufriendo un proceso especial y pues reunió una serie de jóvenes que me quieren escuchar. Daniel, ya para ir cerrando dos cositas aquí. Mira,
aquí en Melbourne hay varios artistas con los que siempre nos organizamos y hacemos eventos. Ellos ofrecen su disposición como músicos para ayudarte, no sé, en la parte de sonido o de producción del proyecto de Matarife 3. Ahí lo tienes a disposición, luego lo podemos hablar por interno. Lo otro, acá hay gente en esta conversación y en las réplicas que tiene este Zoom en este momento, hay gente de muchas ciudades, no solamente en Australia, sino también hay gente en Europa y en Nueva Zelanda. Nosotros aquí en Melbourne tenemos como dos proyectos. Vamos a hacer una vaca acá entre nosotros para enviar el dinero que podamos recoger. Estamos además promoviendo el GoFund que tiene Daniel. Esa es la segunda, pero entonces, así como nosotros tenemos acá en Melbourne esa vaca interna y luego tenemos también un concierto que vamos a hacer y en ese momento va a ser un concierto virtual, que ahí lo estamos hablando. Muevan en sus ciudades, la gente que está en Hobart, en Perth, en Brisbane, que está ahí conectada, en Sydney, piensas en un evento, nosotros hemos cachado rifas, hemos hecho un montón de vainas para recoger recursos, entonces pienses eventos, pienses formas y vamos a movilizarnos, o sea, una campaña bien hecha, nosotros aquí en dólares podemos ayudar digamos, con un valor más alto de lo que puede ser una vaca en Colombia, que ya, por ejemplo, hemos visto de cómo la gente en los colegios, los pelados están poniendo de su dinero de las 11, unas cosas increíbles que es todo lo que está generando Daniel y con eso te digo, hermano, muchísimas gracias, agradecemos tu tiempo, agradecemos la posibilidad de movernos, de informarnos, de comunicar, de hacer este trabajo enorme desde tu exilio, desde tu refugio. De mi parte me queda decirte que por favor hombre, cuídese mucho con Aleja, con Isabel, con toda la gente que está alrededor suyo, que son personas maravillosas, que siempre están camellando, ustedes ni duermen, viajan por toda Europa y han recibido el amor de toda la gente, de los colombianos, de esa enorme diáspora de colombianos que hemos tenido que salir por falta de oportunidades, por la violencia, buscando las posibilidades que la desigualdad nos ha quitado. Y bueno, estamos ahí y yo le digo una cosa, Daniel, y lo sentimos acá todos y creo que todos sentimos eso en este momento y es que nunca la gente en Colombia ha estado tan unida. Nos quieren vender el cuento de polarización, de desunión. La gente nunca ha estado tan unida y vamos a seguir así porque estamos tomando una conciencia colectiva de que Colombia es un país que ha sido empobrecido históricamente, que nosotros hemos sido robados, enajenados, violentados, asesinados históricamente y que esta vaina la vamos a cambiar y la estamos cambiando ahora. Y yo te digo que aquí, por ejemplo, en Melbourne no somos tantos colombianos, pero podemos ver que la gente acá se une masivamente y nos encontramos y abrazamos al otro y nos lloramos y nos duele la gente que matan en nuestro país. Y hoy, esto es un ejemplo de lo que está pasando hoy. Hoy está a reventar, no cae más gente ni las réplicas de las otras reuniones, porque tenemos réplicas y no cabe. Muchas gracias. Dale, Jeffer, comenta algo y vamos a seguir para la gente que está en otras ciudades. Es eso, movamos y vamos a seguir. Lo que dice Daniel es importantísimo. Hay que llevar todas las investigaciones de estos narcotraficantes, asesinos, están en Estados Unidos, han estado históricamente allí resguardadas y hay que sacar a la luz toda esta información, hay que traducirla al español, hay que ponerla en el lenguaje de la gente y hay que seguir así, trabajando en unión y en solidaridad. Eso es lo que nos queda. Bueno, Dale, les Daniel, agradezco muchas mucho gracias. Muchas gracias a todos por escucharme y muchas gracias a todos por seguir la serie y por quererme apoyar. Les agradezco muchísimo. Gracias a vos, parce, que estés bien. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Ahora sí, abran los micrófonos. Gracias a todos. Gracias. Disculpen por no haber alcanzado a entregar las preguntas, pero tenía hartas preguntas acá, pues muchas gracias para empezarlas a leer. Gracias, pero bueno, de corazón, alcanzamos. Gracias. Gracias. Chicos, bueno, te queremos. Gracias. Gracias por todo lo que has hecho, Daniel. Gracias en nombre de todos los colombianos. Muchas gracias. Siempre gracias. Gracias, Daniel. De corazón. Gracias.
Gracias. Gracias siempre. Grande, Grande, Dani. Gracias. Gracias, se les quiere mucho. Gracias, Daniel. Mil gracias. Muchas gracias. Que sean más veces que nos comuniquemos, Daniel. Sí, así es. Bueno, creo que Daniel ya se ha retirado. Dale, dijo Jeffer. Listo, gracias. Bueno, disculpen ahí, él se tenía que ir y nada. Bueno, vamos cerrando antes de quizá el espacio, pero llegamos pues a unas conclusiones. Entonces tenemos el GoFundMe, vamos a hacer una vaca acá y desde allí vamos directamente pues a generar el apoyo. Eso respecto a uno. Y lo segundo, bueno, ir coordinando en las asambleas siguientes el concierto, que podamos hacerlo con los muchachos que están acá. Por ejemplo, está Jessy, tenemos, a ver si estamos por aquí con, alzame la mano, háblame, ¿qué se hizo? Creo que ya se fue. Mauro Bueno, Gómez, bueno, Iván acá Lugo, eso está lleno Sí, de sí, ¿dónde gente están? talentosa. Sí, a ver, es que la lista es Mauro, Jessy, se me Sebas olvidan. Lugo. Sebas, ahí está el Sebas que está con su micrófono, su backstage. Claro, Súper, siempre listos. súper chévere. No, acá para creo que el Chusquito estaba por ahí, ¿o no? Sí. El reggaetón. Sí, bueno, listo. Entonces ahí para que empecemos a coordinar pues por interno el tema del concierto. Eso en cuanto a las actividades venideras y pues que son urgentes, ¿no? Que son urgentes y nos llaman a la movilización organizativa, artística, social y socioeconómica que también pues refiere. No sé